Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día lunes 19 de septiembre, lunes de la semana 25 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día, lunes, en la primera lectura, leemos el libro de los Proverbios, capítulo 3, versículos 27 al 34. Hijo mío, no le niegues un favor a quien lo necesita, si lo puedes hacer. Si le puedes dar ahora a tu prójimo lo que te pide, no le digas, vete y vuelve mañana. No pienses en hacerle daño a tu prójimo, que ha puesto su confianza en ti. Con nadie entables pleito sin motivo. Si no te ha hecho ningún daño, no envidies al hombre malvado, ni imites nunca sus acciones, porque el Señor aborrece a los perversos y es amigo del hombre justo. El Señor maldice la casa del malvado y llena de bendiciones la del justo. El Señor se burla de aquellos que se burlan y con los humildes se muestra bondadoso. Los sensatos recibirán honores y los insensatos ignominia. Palabra de Dios. El libro de los Proverbios es justamente lo que señala su título, ¿no? Proverbios de sabiduría, proverbios hechos justamente para darnos un camino moral, para darnos esas normas morales que deben conducir nuestra vida. Hijo mío, empieza diciendo el capítulo 3. No le niegues un favor a quien lo necesita si lo puedes hacer. Qué bonito es tener ese corazón bondadoso, ese corazón que efectivamente está dispuesto a hacer favores. Lo puedo hacer, lo hago. No, es que no tengo obligación. Qué feo es vivir una vida por obligación. Qué triste es vivir una vida por obligación. Qué bello es tener el corazón libre, verdaderamente libre. Y esto es lo que nos invita el Señor, nos invita a tener ese corazón libre. No niegues un favor, lo puedes hacer, hazlo. Pero ¿y por qué siempre me piden a mí? Lo puedes hacer, hazlo. Cuando yo comienzo a complicar mi mente, a comenzar a pensar, no, pero es que no es justo, que no sé qué, que siempre me piden. No te compliques la vida, no te compliques la existencia. Puedo hacerlo, lo hago. Y cuando hago un favor, no quiero nada a cambio. ¿Por qué? Porque es un favor. Si puedes dar ahora a tu prójimo lo que te pide, no le digas vete y vuelve mañana. Puedo dártelo ahora, puedo hacerlo ahora, hazlo ahora. No lo dejes nunca para después. No pienses en hacer daño. Qué horrible es tener un corazón que anda buscando con malicia hacer daño. Qué bonito es enfrentarse a la vida y decir, yo no busco hacer daño a nadie. Todo el contrario, estoy dedicado a buscar cómo hacerle el bien a las personas. Aquel que en cambio tiene en su corazón, en su mente, ese deseo de dañar a los demás, bueno, tiene un problema de corazón muchas veces. A veces es un problema ya a nivel psicológico, psiquiátrico, porque solo el enfermo anda buscando hacerle daño a los demás. Con nadie entables pleito. Qué manera de muchas personas siempre estar en guerra, siempre estar en guerra, siempre sentir que tienen que estar peleando. Esto lo vemos incluso en los negocios, ¿no? En las parroquias ocurre, por ejemplo, en las secretarías, cómo uno ve personas que llegan a reclamar, siempre a reclamar, como si
estuvieran haciéndoles daño, como si tuvieran que pelear todo, porque así es el único modo de salir adelante en el mundo. Fíjate cómo las personas manejan sus automóviles muchas veces. Están continuamente peleando. Están en una actitud continua de pelea. Ah, pero muévete, muévete. Ay, ay. Bueno, ese corazón está ahí, en esa rabia continua. No envidies al hombre malvado, ni imites nunca sus acciones. ¿Por qué? Porque el Señor aborrece a los perversos. Es amigo, en cambio, del hombre justo. ¿Qué tenemos que buscar nosotros? La justicia. Darle a cada uno lo que corresponde. Qué terrible la envidia cuando, no, pero mira que la gente tiene plata y que no sé qué, y que le va bien y que no sé cuánto. Oye, ¿qué estás envidiando? Porque a veces estás envidiando ¿qué? A un hombre que es un ladrón en sus negocios. Hay gente que envidia la vida de los mafiosos. Ay, pero es que lo tienen todo. Bueno, tú estás loco. Mira, el Señor aborrece de verdad a los perversos. El Señor maldice la casa del malvado. Uno puede decir, ay, pero tanta gente mala que le va tan bien. ¿Tú crees que le va bien? ¿Tú crees que le va bien porque está lleno de dinero? ¿Porque está lleno de cosas buenas en este mundo? El Señor efectivamente muchas veces le permite a los malvados llenarse de todo lo que desean en este mundo. Claro, en la mente tonta, en la mente pequeña del ser humano, uno comienza a pensar que esto es injusto. No, pero al malo le debería ir mal. No, ¿sabes lo que sucede? Que al irle tan bien, entre comillas, al llenarse de todo aquello que tiene, ahí pone su corazón. Y nunca es capaz de mirar a Dios. Nunca es capaz verdaderamente de mirar a Dios. Aquel que está repleto de cosas en este mundo no es capaz de mirar a Dios. No es capaz. ¡Qué tremendo! Porque cuando logramos entender esto, logramos entender efectivamente que no hay una necesidad de envidiar los bienes de este mundo, porque muchas veces el estar repleto de los bienes de este mundo, dinero, salud, bienestar, viajes, ¿qué significa? Significa la gran maldición de no poder abrir los ojos para ver que todas las cosas temporales valen nada. Y que he puesto mi corazón en todas esas cosas que se van a acabar y que nunca tendré la capacidad de mirar verdaderamente a Dios, de mirar a Dios y de poner mi vida verdaderamente en sus manos, llena de bendiciones. ¿A quién? Al justo. Por eso es que dice, el Señor se burla de aquellos que se burlan y con los humildes se muestra bondadoso. Es decir, de aquellos que se pasan burlando de los demás y burlando porque los demás son para ellos una diversión. No, el Señor se burla de ellos. Pero en cambio, con los humildes, ¿cómo se muestra? Bondadoso. Los sensatos recibirán honores, los insensatos ignominia. ¿Quiénes son los sensatos? Los que escuchan, pues, los que escuchan esta palabra y se dan cuenta de cuál es el verdadero valor de las cosas. En el Evangelio, continuando con la lectura del Evangelio de San Lucas, leemos el capítulo 8, versículos 16 al 18. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija o la esconde debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entren puedan ver la luz. Porque nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. Fíjense pues, si están entendiendo bien, porque al que tiene se le dará más, que al que no tiene, y al que no tiene se le quitará aún aquello que cree tener. Palabra del Señor.
En esta parte del Evangelio, el Señor dice a la multitud, nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija. ¿De qué está hablando el Señor? Está hablando de la palabra. Acuérdate que todo este discurso ha comenzado con esa parábola del sembrador, de ese sembrador que ha salido a sembrar y una parte de la siembra ha caído en la calle, en la vereda, otra parte ha caído entre cizaña, otra parte ha caído en cambio en un terreno muy, muy, muy débil, muy superficial. Y otra parte ha caído en esa tierra fecunda, buena. Entonces está hablando de la palabra de Dios. Y ahora compara la palabra con la luz. Con esa luz que no está hecha para esconderse. Si yo tengo claro que la palabra de Dios es luz, luz para mi vida, luz para mis pasos, entonces, ¿qué tengo que hacer? Muy sencillo. Dejar que esa luz alumbre a los demás. No la voy a esconder, no la voy a tapar. ¿Qué significa esto? Que yo tengo la necesidad de mostrar al mundo la luz de Cristo. Cuidado con esa tentación tan fuerte en este mundo de querer ocultar el ser cristiano, el ser de Cristo. Cuidado con esa tentación de querer ocultar el Evangelio. No, es mejor no hablar de Cristo porque hoy en día hablemos de valores, hablemos de lo que tenemos en común, hablemos de cómo ser buenos con el prójimo. Muy bonito, todas cosas lindas, pero ninguna de esas puede reemplazar el anuncio del Evangelio. El anuncio de la necesidad de convertirnos, de pedir perdón por nuestros pecados, para entonces vivir a la altura de la gracia de Dios, vivir efectivamente como el Señor desea, como el Señor quiere. Qué bonito es efectivamente eso. Nadie va a encender una luz para esconderla. Y de ahí el Señor explica, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o hacerse público. Fíjate la unión con lo que estábamos diciendo en la primera lectura, esa primera lectura del libro de los Proverbios que nos dice no envidies al malvado. No, mira, por más que esté repleto de plata, por más que no sé qué, se conocerá, Dios conoce y hará pública todas sus maldades. Vivió en este mundo muy bien, pero vivió dando la espalda a Dios y dando la espalda al prójimo. ¿Qué va a obtener? Nada, absolutamente nada. No, ¿se va a salvar del juicio de Dios? No, nadie se va a salvar del juicio de Dios. Nadie se va a salvar del juicio de Dios. Y eso llena de tranquilidad mi alma. Hay personas que a veces se enfrentan a injusticias, a problemas, a pleitos y quieren que todos conozcan la verdad. No, es que tienen que conocer porque ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué va a decir la gente? Yo tengo que dar a conocer la verdad. A mí me importa el juicio de Dios. Basta y sobra con eso. Porque además es el único juicio importante. El juicio del mundo no significa absolutamente nada. Cuando uno es capaz de liberarse de ese juicio del mundo, de lo que dice la gente, cuando uno comienza a preocuparse, a ver, yo me tengo que presentar delante de Dios. Bueno, entonces tomo esa virtud del temor de Dios. El temor de Dios que me hace efectivamente capaz de mirar las cosas en su real perspectiva. Es a Dios a quien tengo que rendir mi juicio, a quien tengo que presentar mi vida y mis acciones. Es Él el que va a hacerme el juicio. Entonces no me tiene que importar el juicio del mundo. Fíjense entonces si están entendiendo bien. ¿Por qué? Y aquí estas palabras del Señor que son tan importantes de entender y entender con profundidad. Al que tiene se le dará más y al que no tiene se le quitará aún aquello que cree tener. ¡Qué injusticia!
A mí varias veces diferentes personas me han dicho al leer esta parte de la Escritura que por fin entendieron, porque siempre les parecía tan injusto como al que tiene se le va a dar más y al que no tiene. Claro, cuando tú no sales de pensar todo en términos económicos, en términos de los bienes de este mundo, entonces evidentemente no vas a entender la Escritura. No vas a entenderla. Qué importante es liberarse de los pensamientos del mundo. Suena injusticia. ¿Cómo al que tiene se le va a dar más? No, debería repartir. Estás solo pensando en plata. Estás solo pensando en los bienes de este mundo. El Señor no está hablando de eso. El Señor está hablando de las verdaderas riquezas, no de las falsas riquezas. ¿Y cuáles son las verdaderas riquezas? La gracia de Dios. Y la gracia de Dios aumenta en la medida que yo tengo gracia. Es decir, si yo sé aprovechar la gracia de Dios se multiplica en mí. Y voy teniendo más, y más, y más. Y por tanto, al que más tiene, más se le dará. Porque siempre que yo aprovecho la gracia, va a ir en crecimiento. Y si yo me dedico efectivamente a hacer crecer en mi corazón las virtudes, ¿qué va a suceder? Que voy a crecer y crecer y crecer y cada vez serán más amplias. Si yo me dedico a conquistar la sabiduría de la palabra de Dios y por eso le dedico tiempo a leerla y por eso le dedico tiempo a investigarla, a comprenderla, a profundizarla en mi corazón, a reflexionar sobre ella. ¿Qué voy a ir haciendo? Llenándome de más y más riqueza, la riqueza de la sabiduría de la palabra de Dios. Pero en cambio, al que no tiene, aún aquello que no tiene, aún aquello poco que tiene, se le quitará. ¿Por qué? Porque yo recibí el bautizo, pero decidí vivir de espaldas a Dios. Y a pesar de haber recibido el don de la fe, lo pierdo. Dejé ahí el don de la fe, no lo dejé crecer, no lo hice crecer con mis decisiones, y lo voy a perder. El Señor me llena de bendiciones, y yo en vez de acercarme a Dios, me alejo de Él. ¿Cuántas personas han vivido verdaderos milagros? No, salvé la vida, todo el mundo decía que me iba a morir, pero yo me salvé. Y resulta que en su vida no cambió nada. No cambió absolutamente nada, no se acercó al Señor, no decidió vivir en la gracia de Dios. Fíjate cómo una bendición tan grande se vuelve al final nada. El Señor le da una tremenda bendición y la tiró al basurero. No es porque el Señor se la quita, sino porque aquel que tiene poquito lo desperdicia, lo bota, lo ignora. Qué profundas son las palabras del Señor. Yo quiero ser rico, rico en las cosas que valen ante los ojos de Dios, y el Señor siempre me va a dar más, más y más. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.